Quiero empezar con el texto, también de un camino. Tendréis que confiar en lo que os voy a compartir. Mateo 3, del 1 al 3, dice la palabra: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Mateo 3:11 dice la palabra: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. La palabra nos enseña de que hubo alguien que preparó un camino para alcanzarnos a cada uno de los que estamos aquí. El Señor usó a alguien para preparar un camino por el que el Señor se tenía que encontrar contigo y conmigo. O sea, había un camino que alguien tuvo que preparar antes. O sea, había un trabajo que alguien tuvo que hacer. Por eso dice la palabra: preparad el camino. Alguien tuvo que preparar ese camino, porque siempre hay alguien que tendrá que abrir y preparar un camino para que las personas que no conocen del Señor se puedan encontrar con Él. Por eso dice la palabra en Romanos 10, del 14 al 15: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo espero que aquí haya más de uno que quiera tener esos pies hermosos, que anuncien la paz y lleven las buenas nuevas a todas las personas que aún están perdidas. Amén. Nos podemos sentar. Muchos están esperando a que alguien llegue, a que alguien prepare el camino, como nos enseña la palabra, para que ellos puedan recibir las buenas nuevas que un día alguien también nos llevó a nosotros. Juan el Bautista, como he leído y como sabemos todos, preparó el camino. Jesús llegó y Él llegó a muchos para que los alcanzara en ese camino. Sabemos que muchos también escucharon y se encontraron con Jesús. Incluso muchos sabemos que recibieron milagros en su vida. Pero yo pregunto, todas esas personas que se encontraron con Jesús, todos los que lo conocieron, lo escucharon, todos los que recibieron milagros de parte de Jesús, ¿fueron capaces de seguirlo? ¿Fueron capaces de servirlo? ¿Todos recibieron? ¿Todos lo hicieron? ¿Fueron capaces de hacer por otros lo que ellos recibieron? Evidentemente no. Pero dice la palabra que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz y las buenas nuevas. Es decir, que habla de aquellas personas que son capaces de hacer por otros lo que un día ellos también recibieron por la gracia y la misericordia de Dios. Yo no sé aquí cuántos realmente lo hacen o no lo hacen, pero si no lo haces, es que quizá tu camino aún se tiene que enderezar, porque cuando las veredas están enderezadas es cuando hacemos la voluntad del Padre. Dice la palabra en Proverbios 3:6: Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Pero realmente, ¿qué significa que las veredas sean derechas? Es cuando confiamos con todo nuestro corazón en nuestro Padre eterno. Es cuando ya no decido yo lo que yo quiero. Es cuando ya no hago mi propia voluntad. Es cuando ya no hago lo que mi carne realmente desea, sino que lo que hago es la voluntad de Dios. En el versículo de antes dice Proverbios 3:5:
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque cuando lo hagas, Él hará derechas tus veredas. Cuando hago las cosas que no son la voluntad de Dios, sencillamente mis veredas se van a torcer. Cuando decido hacer las cosas que yo quiero, las que pienso, las que siento, las que me pide mi carne, mis veredas se van a torcer. Por eso el Señor en esta mañana te está preguntando, ¿cómo están tus veredas hoy? ¿Están derechas o quizá andan torcidas? Y como sabemos, podemos engañarnos, podemos engañar al vecino, pero a Dios nunca le engañamos. Y Él conoce bien cómo están las veredas de cada uno de los que estamos aquí. Y quizá te preguntes cómo sé si hago bien o no hago bien. Entonces yo te diría, en cualquier situación que te estés preguntando eso, piensa o pregúntate qué haría Jesús ahí. Porque, por ejemplo, ¿Jesús traicionaría a su familia? Pregunto, ¿Jesús traicionaría a la familia? ¿Jesús mentiría? ¿Jesús mentiría? ¿Jesús humillaría? ¿Jesús robaría? ¿Jesús cometería adulterio? ¿Jesús fornicaría? ¿Jesús desobedecería al Padre? ¿Jesús faltaría el respeto al Padre? ¿Jesús criticaría? ¿Jesús murmuraría? ¿Jesús sería chismoso? ¿Jesús haría leña del árbol caído? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si sabemos la respuesta de lo que Jesús haría, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo están tus veredas hoy? Eso es lo que viene a preguntarte el Señor. O sea, ¿qué tiene que suceder en tu vida para que dejes de hacer todo aquello que sigues haciendo hoy? ¿Qué tiene que suceder más en tu vida para que dejes de hacer todo aquello que provoca que tu camino se haya torcido? ¿Qué más tiene que suceder en tu vida para que cambie eso? ¿Es que Jesús no lo ha hecho todo ya? Entonces, ¿por qué seguimos comportándonos como si el Señor no hubiera hecho nada? ¿Por qué seguimos comportándonos como si lo que hizo el Señor no hubiera sido todavía bastante? ¿Por qué seguimos comportándonos olvidando lo que ya sabemos? Porque la respuesta no la he dado yo, la habéis dado vosotros. Jesús no lo haría, pero lo olvidamos lo que ya sabemos. ¿Por qué tanto resentimiento? Entonces, ¿por qué tantos celos? ¿Por qué tantas burlas? ¿Por qué tantos chismes? ¿O por qué tantas críticas? ¿Por qué levantamos tan a la ligera este bendito dedo y apuntamos continuamente a la gente? ¿Por qué tanta falta de perdón? ¿Por qué seguimos alimentando tanto nuestra carne? Por eso vuelvo a preguntarte, ¿cómo están tus veredas hoy? Dios sabe bien cómo están las de cada uno, como he dicho. Y lo que quiere en esta mañana es que tú te des cuenta realmente de cómo están. Voy a la palabra, Juan 4, del 7 al 19. Es una historia que ya sabéis todos, seguramente, pero habla también de un camino. Dice la palabra que llegó una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué iba a sacar? Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿Dónde habían ido los discípulos? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos
no se tratan entre sí. ¿Eran amigos samaritanos? Muy bien. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua, o sea, de la del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Saltó al versículo 25 al 30. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron los discípulos y se asombraron. ¿Quién llegó? ¿Y qué hicieron? Se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿A quién les dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hicieron los hombres? Y vinieron a él. ¿Cómo eran las veredas de esta mujer cuando llegó a Jesús? Es evidente. Dice que tenía 5 maridos y aún el que tenía ahora ni siquiera estaba casada. O sea, su vida era un desorden total. Pero yo me preguntaba, ¿creéis realmente que Jesús no sabía que se iba a encontrar con ella? ¿Piensas que fue una casualidad que Jesús estuviera ahí? Evidentemente no fue una casualidad que el Señor viniera ni al encuentro de esa mujer, ni tampoco fue una casualidad que viniera a tu encuentro. No fue una casualidad que se encontrara con ella, igual que tampoco fue una casualidad que se encontrara contigo, porque tu vida no es fruto de la casualidad. Evidentemente Dios lo tiene ya todo preparado. Jesús había preparado ya el camino para encontrarse con esa mujer, para enderezar sus veredas, porque dice la palabra que ella se encuentra con Jesús, ¿no? Ella llegó a sacar agua y le dice: Jesús, dame de beber. Y dice que sus discípulos se habían ido, no estaban ahí. Qué casualidad, ¿no? Que justo ahí los discípulos no estén haciendo compras. Él había preparado el camino para provocar justamente ese encuentro que tenía que tener con esa mujer. Un encuentro en el que no podía haber nadie, solamente la mujer y el Señor. Porque existen encuentros en los que no pueden haber personas que cuestionen, ni que entorpezcan, ni estropeen ese encuentro que el Señor quiere tener contigo. Porque recuerda que entre ellos no había trato, nos lo dice la palabra. Y Jesús prepara ese encuentro con ella a solas, porque sabe que hay personas que aún no han aprendido a preparar el camino para otros. Por eso los discípulos no estaban, para que no fueran de tropiezo para ese momento.
Él sabía que se encontraría con ella, igual que sabía que se encontraría contigo. Igual que preparó el camino para ella, también lo preparó contigo. En ese encuentro, ella llegó evidentemente con las veredas torcidas, pero a causa de la preparación de ese camino, regresó a su lugar con la revelación de que sus veredas iban a ser enderezadas. Y después de ese encuentro, después de todo lo que Jesús le dijo ahí, después de que ella recibió cada una de las palabras que recibió de él, después de que ella vivió ese encuentro, ¿qué fue lo que realmente hizo ella? Hizo lo que dice la palabra en Romanos 10, lo que he leído anteriormente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y anuncian las buenas nuevas. Ella dejó lo que estaba haciendo, que era ir a sacar agua del pozo, y llegó a su lugar, llegó a su pueblo, llegó a su gente, llegó a su aldea y predicó de Jesús. Eso es lo que hizo esa mujer. Y entonces ahí sus pies se volvieron hermosos, porque anunció la paz, porque anunció las buenas nuevas de los que andaban todavía perdidos. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron a los pies de Jesús. Lo hizo ella, una mujer que quizá había sido señalada por todo un pueblo, una mujer que quizá había sido criticada por su forma de vivir, una mujer que seguramente muchos la conocerían por todos los errores que había cometido en su vida. ¿Nos suena algo de eso? Una mujer que todo el mundo sabía lo que había hecho. Fue conocida por sus pecados, pero ella fue y ella habló. ¿Y sabes lo que provocó? ¿Provocó que la señalaran? No lo cuenta eso la palabra. Provocó que la juzgaran, que la señalaran, que la criticaran por hablar de Jesús. ¿Provocó eso? Provocó que todos llegaran donde Jesús. Entonces tú, ¿por qué no hablas de Él? ¿Por qué te sigue importando tanto lo que diga la gente cuando le tengas que hablar del Señor? ¿Por qué lo escondes a Jesús? Porque cuando no hablamos de Él, lo estamos escondiendo. ¿Cómo son tus pies? A ella la encaminaron a hacer algo que fue a hablar de Jesús. ¿Hacia dónde te encaminan tus pies? Yo espero que todos los que estamos aquí, nuestros pies realmente sean hermosos, que te lleven y te encaminen hacia todos aquellos que están perdidos todavía por ahí, se tienen que encontrar con Jesús. Yo espero que seas tú de los que prepare el camino para que muchos puedan llegar donde Jesús. ¿Habrá alguien realmente que quiera esto? ¿Realmente hay alguien aquí que quiera esto? ¿Que quiere que sus pies se vuelvan hermosos y puedan alcanzar a toda la gente sin importar lo que hablen o dejen de hablar de cada uno de nosotros? El decreto del mes pasado era una nueva dirección. ¿Cuántos se acuerdan? Uy, no han pasado tantos días. ¿Cuántos nos acordamos que era una nueva dirección? El Señor vino a retarnos con esa palabra, como siempre hace cuando uno lo cree. Siempre viene a retarte y viene para mostrarte realmente una nueva dirección, que espero que la hayáis podido ver, y si no, aquí viene el Señor para mostrártela. Hay caminos que nosotros tenemos que preparar, hay nuevas direcciones que tú eres el encargado de poder enfocar a las personas. Hay personas a las que tú tienes que llegar, igual que hizo la mujer samaritana con toda la gente que había en ese pueblo viviendo. Hay veredas torcidas que evidentemente se tienen que enderezar y poder caminar hacia la dirección correcta. Yo te pregunto, ¿serás de los que van a provocar
que las veredas de otros se enderezcan? O quizás la tuya, la que se tiene que enderezar todavía. Pero ¿qué pide Jesús a la mujer samaritana? ¿Un bocadillo? ¿Qué le pide? ¿Crees que Jesús le está pidiendo agua a la mujer? Está esperando en el pozo a ver si viene alguien y justo ve a la mujer y le pide agua. ¿Eso es lo que está haciendo Jesús? Sí, le pide agua cuando llega la mujer. Pero yo pregunto, ¿crees que Jesús no podía sacar agua del pozo solo? ¿Crees que Jesús tenía que esperar a que alguien llegara para que él pudiera beber? ¿Crees que no lo podía hacer solo? Evidentemente que lo podía hacer solo, porque él no necesita a nadie para hacer lo que realmente quiere hacer. De hecho, él mismo dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Evidentemente que lo podía hacer, pero lo que hizo es preparar el camino, preparar ese encuentro, preparar esa conversación con ella. Preparó un imposible para volverlo una realidad, porque como he dicho, samaritanos y judíos no se trataban. Por tanto, era imposible para el hombre que ellos dos entablaran una conversación. Lo mismo que para ti y para mí era imposible que nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Pero hubo uno que fue capaz de convertir un imposible en una realidad. Hubo uno que cambió esa parte de la historia. Y ese uno no es otro que Cristo. Ese uno no es otro que Jesús. Ese uno es el que cambió nuestra historia. Así que dale la gloria al Señor porque cambió absolutamente un imposible en algo posible. Eso es lo que vino a provocar el Señor. Pero ese encuentro de Jesús y la mujer samaritana todavía nos enseña más cosas. La mujer viene a hacer algo que probablemente solía hacer, si no todos los días, muy a menudo, que era sacar agua del pozo. Era un trabajo que ella hacía. Pero Jesús lo que le está enseñando es lo que haces, tu trabajo. Le está diciendo que saque agua del pozo. Le está pidiendo de beber. Por tanto, le enseña, tu trabajo, hazlo por mí. Ese trabajo que tú haces siempre, hazlo por mí. Ese trabajo, entrégamelo a mí. Esa dedicación tuya, entrégamela a mí. Ese esfuerzo que tienes que hacer para sacar agua del pozo, entrégamela a mí. Saca agua y dámela de beber. Eso es lo que le dice el Señor. ¿Qué trabajos haces hoy para el mundo y no haces para Dios? ¿Qué le estás entregando al mundo y no le estás entregando a Dios? ¿Qué esfuerzos haces para el mundo y no los haces por Él? Pero finalmente, cuando tiene la atención ya de esa mujer, cuando ya ha entablado la conversación, cuando ya le ha dicho, dame de beber, que tengo sed, cuando ha provocado el encuentro, cuando ha preparado ya el camino, ahora la mujer le va a dar agua, lo que le está pidiendo el Señor. Pero ahora le dice, no, es que no es lo que tú me puedas dar a mí. Después de preparar toda la conversación con la mujer, después de decirle, dame el agua, dame de beber, ahora es como si el Señor le estuviera diciendo, no, es que no es lo que tú me puedas dar a mí. Es que yo estoy aquí, no estoy aquí por el agua, no estoy aquí por lo que tú me puedas servir. No es por tu trabajo, no es por tu dedicación, no es por tu servicio, no es por tu atención, es por lo que yo te puedo dar a ti, no es por lo que tú me tienes que dar a mí. Todo esto que he provocado solamente es para que entiendas que ni siquiera es lo que tú me puedas dar a mí, es todo lo que yo soy capaz de entregarte a ti. Pero igual que se lo dijo a la mujer samaritana, hoy también
Si tú lo crees realmente de que el Señor está aquí en esta mañana, también te lo está diciendo a ti. O sea, ¿no te has dado cuenta aún? No es lo que tú me puedas dar a mí, es todo lo que yo te puedo entregar a ti. Eso es lo que viene a decirte en esta mañana el Señor con esta historia. Puedes estar aquí, puedes entregarme tu tiempo, puedes entregarme realmente tu trabajo, puedes dedicarme tu esfuerzo, absolutamente todo, pero en esta mañana pídeme de beber. En esta mañana pídeme de beber, te dice el Señor. En esta mañana pídeme de beber. Yo soy el agua que te tiene que dar, que es lo que te va a saciar continuamente. Y si te lo dice el Señor es porque no se lo estás pidiendo. El Señor no suelta una palabra porque sí nunca. Es porque sabe que no le estás pidiendo de beber. Pídeme el agua que te puede saciar. ¿Cuántos de aquí no se sienten saciados realmente? ¿Cuántos dentro de ellos se sienten que no están saciados? ¿Sientes que te falta algo en tu vida? Yo sé que muchos se están sintiendo así hoy. Yo sé que muchos no se sienten realmente saciados. Por eso es esta mañana el Señor te está diciendo, pídeme, pídeme, pídeme de beber. No estás saciado porque no me estás pidiendo de beber. ¿No te das cuenta de que el agua que estás bebiendo no es la que te sacia? ¿A qué pozo estás acudiendo? ¿Qué agua estás bebiendo? ¿Por qué sigues acudiendo a ese pozo a beber cosas que no te van a saciar nunca? En esta mañana me gustaría que todos imagináramos un pozo y el Señor está aquí sentado. Está aquí sentado esperando a que seas tú el que le pida de beber. Deja de seguir ese camino, a ese camino que te lleva al mismo pozo una y otra vez. ¿Qué agua estás bebiendo? Porque la mía, te dice el Señor, la mía es la que te va a saciar. Y si no estás saciado, es que no estás bebiendo mi agua. ¿Qué agua es la que me tengo que beber? La que me entrega el Señor. Porque es el única agua que me va a saciar. Es el agua que me va a sanar. Es el agua que me va a restaurar. Es el agua que me va a libertar. Es el agua que me va a limpiar. Es el agua que me va a levantar. Es el agua que va a provocar los cambios a mi vida. Es el agua que va a abrir mis ojos. Es el agua que va a romper todas mis cadenas. Esa es el agua que tengo que beber todos los días. Y cuando tú bebas esa agua, es cuando por fin vas a poder reconocer quién es el Señor. Bebe ese agua, te dice el Señor. Ese fue un camino, pero voy a hablarte todavía de otro. También lo conocemos todos. Está en Lucas 8, del 42 al 48. Dice que había una multitud que oprimía al Señor, pero hubo una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno había tenido el poder curarla. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos negaban y dijo Pedro y los que estaban allí: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú preguntas ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué a causa de que lo había tocado y cómo al instante había sido sanada.
Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, todos sabemos esta historia, nos la hemos imaginado. Jesús está en medio de una gran multitud, todos lo oprimen, todos lo aprietan. O sea, hay muchas personas que lo están tocando. Si lo están apretando es porque muchos lo están tocando. Y sucede algo en medio de todo eso. Y Jesús dice: alguien me ha tocado, ha salido poder de mí, yo lo sé. Alguien ha recibido un milagro. ¿Quién ha sido? Ahora yo te pregunto, ¿crees que Jesús no sabía quién era esa mujer? Pero Él pregunta: ¿quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? ¿Crees que no lo sabía? Se dice la palabra que Jesús sabía lo que pensaba la gente. Eso está en Mateo 9, versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, nos está enseñando la palabra que sabe lo que piensa la gente. Por tanto, en esta historia de la mujer del flujo de sangre, ¿cómo Jesús hace esa pregunta? ¿No sabría Él quién era esa mujer? ¿Crees que a Jesús se le puede escapar algo? Jesús también había preparado el camino para encontrarse con ella. Ella llegó con una condición y salió de ese camino en otra condición diferente. Ella llegó enferma y salió sana. Llegó derrotada y salió en victoria. Y Jesús pregunta: ¿quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Evidentemente, Jesús sabía quién había sido. Él sabía bien quién era el que había recibido su poder. Pero muchos son así. Llegan, provocan, reciben el milagro y se van. Y Jesús no quería eso. El Señor está cansado de los que llegan, se acercan, reciben el milagro y se van. Jesús está cansado de los que reciben y no dan la cara. Está cansado de los que reciben y no le dan la gloria a Él. Cansado de los que reciben y se esconden. Cansado de los que reciben y esconden la bendición. Porque las bendiciones de Dios nunca se esconden. Los milagros nunca se esconden. Las buenas nuevas nunca se esconden. Un encuentro con el Señor nunca se esconde. Lo que se recibe del Señor nunca se esconde. Porque Jesús no se esconde. ¿Por qué lo seguimos escondiendo? Nos podemos poner de pie. Tremendos son los caminos que el Señor prepara. Poderosos son los caminos que el Señor prepara. Y sé que en este lugar hay personas que el Señor ha preparado un camino especial para encontrarse con ellas. Sé que hay personas aquí que se han sentido indignas. Sé que hay personas aquí que han pensado que no tienen ningún valor. Sé que hay personas aquí que piensan que no les importan a nadie. Sé que hay personas aquí que un día se encontraron con el Señor y se han escondido. Han escondido lo que Dios hizo un día en su vida. Hay personas aquí que han escondido a Jesús. Pero el Señor en esta mañana viene a decirte: estoy aquí, preparando de nuevo el camino para ti. A muchos os está diciendo el Señor hoy: no te condenes, no vengo a condenarte, vengo realmente a levantarte, vengo a restaurarte, vengo a darte de beber. Igual que le dijo a la mujer samaritana, hoy te dice a ti: bebe el agua que yo cargo, bebe de mí y serás saciado, bebe de mí y recibirás lo que tú necesitas para que tu vereda realmente esté enderezada, bebe de mí
para que puedas llegar a otros. Bebe de mí para que realmente puedas llevar las buenas nuevas a otros, como hizo la mujer samaritana. Has estado bebiendo del lugar equivocado, pero hoy el Señor te repite de nuevo: pídeme de beber. Hoy evidentemente hay un camino preparado para ti, solamente para aquellos que realmente lo crean. Hay un camino en este altar preparado para ti, y sé que el Señor está pasando para poder encontrarse contigo, solamente contigo, sin nadie más, sin nadie que te juzgue, sin nadie que te señale. Solamente Él es el que quiere encontrarse contigo. Hay un espacio preparado para decirte: es que no me importa lo que has hecho, no me importa si me has escondido, no me importa si no me has creído hasta hoy, no me importa si has estado bebiendo de otros lugares, no me importa que no me hayas creído, ni siquiera me importa que muchas veces has hecho tu propia voluntad y no la mía. No me importa ni siquiera que lo que estás viendo hoy para ti sea un imposible, porque hay un camino preparado para encontrarme contigo, para darte de beber, para provocar ese imposible que es para ti en algo posible, porque en mí todo es posible. Hay personas que el Señor le está diciendo hoy: no todo ha terminado, vengo a enderezar tus veredas. Estoy aquí para que realmente tus pies se puedan volver hermosos y puedan llegar a muchos.